pero el tema que va a tratar es muy, muy interesante. Esta noche va a ser un tema muy interesante, resiliencia con derechos. Buenas noches, papás, bienvenidos. Bueno, les voy a leer un poquito de su historial de Ayagui Reyes Benítez. Ella es licenciada en psicología, maestría en psicología clínica, enfocada en cognitivo-conductual. Laboralmente ha trabajado en la Universidad Tec Milenio como docente y tutora, en la preparatoria Unitec como docente, editorial EDEVE por proyectos, impartición de talleres, en la Universidad Salesiana como docente y tiene un consultorio propio de terapia cognitivo-conductual. Y bueno, el día de hoy vamos a tener mucha información de ella, espero que nos dé el tiempo porque el día de ayer no fue suficiente. Y bueno, vamos a ver el tema de resiliencia con derechos. Le damos un aplauso, por favor. Bienvenida. No se escucha. Pero a ver si lo sé. Ahí no le vamos a irnos. La primera parte es, vamos a hablar de resiliencia, la segunda vamos a hablar de derechos y la última parte juntamos los dos, ¿sale? Pero para esta exposición les traigo un par de ejercicios. Y para empezar justo este primer ejercicio que vamos a necesitar, te voy a hacer 15 preguntas. Esas 15 preguntas tú las tienes que evaluar y contestar de acuerdo a los criterios que te voy a poner a continuación, ¿sale? Puedes utilizar tu celular para ir haciendo la cuenta. La verdad es que van a ser cuentas de 1 más 5 más 3. Pero, ¿por qué es importante el uso de tu cel? Para que no se te olviden cuáles eran los números que estabas contando, ¿sale? Entonces, ¿me ayudas a sacar tu celular, por favor? Y ya sea que te acomodes mejor en la calculadora directamente o en el bloc de notas y ahí vas poniendo tus resultados y al final los sumas, ¿de acuerdo? Entonces, antes de presentarte el tema, hacemos esta primera actividad. ¿De qué se trata? Vamos a leer 15 oraciones y cada una de estas afirmaciones tú las tienes que calificar. 1 es nunca, 2, rara vez, 3, a veces, 4, frecuentemente y 5, siempre. ¿Sí estamos bien hasta aquí? Si no se alcanza a ver, las pantallas están para ayudarnos, pero de todas formas yo te voy a leer cada una de las afirmaciones para que te vayas apoyando. No te preocupes también por los puntajes porque los puse hasta arriba, entonces sin problema, para que te acuerdes, ¿sale? Entonces, aquí está. ¡Uy, no se ve! Te las leo yo entonces, ¿sale? Entonces, nada más, acuérdate, vamos a hacer algo. Les regreso aquí para que te acuerdes los puntajes y yo te los leo. La primera es... ¿Puedo mantener la calma cuando surgen problemas en mi familia? Califícalo del 1 al 5. La segunda, ¿encuentro soluciones efectivas a los desafíos en mi familia? 3,
¿Me adapto bien a los cambios inesperados que afectan directamente a mi familia? 4. ¿Confío en mi capacidad para apoyar emocionalmente a mis hijos en momentos difíciles? Siguiente. ¿Busco ayuda o apoyo cuando siento que ya no puedo más o que de verdad lo necesito? Siguiente. ¿Mantengo una actitud positiva incluso en situaciones familiares complicadas? Siguiente. ¿Aprendo de las dificultades y uso esa experiencia para mejorar? Siguiente. ¿Soy capaz de manejar el estrés relacionado con las responsabilidades de mi familia? Siguiente. Mi familia y yo nos apoyamos mutuamente, incluso en tiempos de crisis. Siguiente. ¿Puedo balancear las demandas del trabajo y la vida familiar sin perder el control? Siguiente. ¿Me siento fuerte y capaz de superar obstáculos familiares? Siguiente. ¿Tengo recursos y o estrategias para cuidar de mi bienestar emocional? Siguiente. ¿Soy capaz de enseñar a mis hijos cómo enfrentar y superar dificultades? Penúltima. No me rindo fácilmente ante los problemas familiares. Sigo buscando soluciones. Y por último, siento que puedo reconstruir o mejorar la situación después de una crisis familiar. Entonces, estas 15 preguntas que acabamos de resolver, ustedes las puntuaron, ¿de acuerdo? Ayúdenme a sumar todos los puntos y en este momento no vamos a ver qué significa cada uno de estas sumatorias, solamente necesito que lo tengas a la mano, ¿sale? Que no se te olvide y más adelante vemos de qué se trata. Entonces, ahora sí, pues bueno, estas eran las preguntas y vamos a empezar. Justo esta charla se va a tratar sobre esta imagen. Una flor resurgiendo de un lugar en donde quizá probablemente no nos podríamos imaginar que habría vida, y es resiliencia. La palabra resiliencia viene del latín rebotar o volver atrás y significa una habilidad que tenemos las personas para salir fortalecidas incluso en situaciones que pudieran parecer difíciles. Importante que te comparta esto. Resiliencia, ahorita que está lloviendo, creo que aplica bastante bien. Resiliencia es una capacidad. La palabra capacidad significa que podemos trabajarla, que podemos mejorarla. Y como una capacidad, también implica que podamos enfrentarnos y adaptarnos, pero sobre todo, superar adversidades. Ahora bien, importante, papá y mamá, no significa evitar los problemas o no significa tener una vida de sueño en donde no hay problemas, sino incluso con los problemas que ocurran en la vida cotidiana, poder tener esta capacidad para enfrentarlos. Todo el tiempo ocurren cosas a nuestro alrededor, ocurren situaciones que quizá pudieran de pronto como desbalancearnos y sacarnos de nuestro equilibrio, ¿saben? Es más, la propia lluvia. ¿A quién de nosotros nos pone de malas que ya tenemos algo programado y entonces de repente todo se tiene que ir abajo porque chin, empezó a llover, ¿no? Se me hizo tarde, ya me mojé la ropa, ahora el transporte va a venir más lento, va a haber más tráfico, etcétera, etcétera. Hay cosas que no se pueden evitar, pero bajo el tema de resiliencia sí se pueden trabajar, ¿de acuerdo? Así entonces, fíjate en esta imagen, me gustó mucho. ¿Te pasó? ¿Les pasó a tus hijos alguna vez? Que tú, por más que los estabas viendo y estabas ahí al laditito, un segundo bastó para que se fueran de boca, ¿cierto? Pues justo de eso se trata la resiliencia. Resiliencia no es evitar caernos. No necesitamos, de alguna manera,
evitar los conflictos, evitar los problemas, porque no existe como tal una fórmula mágica que los evite, pero sí podemos de alguna manera reconstruirnos a partir de lo que ya pasó. Importante, no nacemos siendo resilientes. No existe ningún bebé que sepa o que tenga esta habilidad de resiliencia. Más bien, justo conforme vamos creciendo, vamos desarrollando estas habilidades y capacidades para poder ser resilientes. Entonces, es importante también tomar en cuenta, recuerda un poco a tus hijos cuando eran bebecitos. ¿Qué pasaba? Se caían y ¿qué seguía? Lloraban, perfecto. ¿Qué más pasaba? Los ayudamos a levantar, ¿cierto? ¿Cuántos de los bebés, de sus hijos que están por acá, a quién le pasó que su hijo solito se levantó y dijo, no pasa nada, para la próxima yo puedo? Un poco difícil, ¿no? Porque justo no sabemos hacerlo. De pronto, más bien tenemos que ir trabajando. Les cuento una anécdota muy chistosa. Les he contado que yo tengo 2 bebés, un par de gemelitos, y la niña cada vez que se cae, por cualquier situación, ¿no? Si se tropieza, si lo que sea, se cae y se queda tirada esperando que alguien le dé la mano para levantarse, ¿no? Ella ya sabe caminar, ya sabe levantarse, ya tiene todas las habilidades motrices para poderse levantar, ¿cierto? Sin embargo, justo en esta relación que tenemos, en donde ella necesita de mí o de mi esposo, justo es, dame la mano, hazme sentir que estoy protegida contigo, ¿sale? Entonces, eso mismo es la resiliencia. La resiliencia es levantarnos después de haber caído, pero no solo es levantarte y sacudirte. Qué padre sería eso, ¿no? La realidad es que es levantarnos, sacudirnos, sobarnos un poquito porque duele a veces y seguir, ¿no? Creo que esa es la parte que como psicóloga quiero dejarles hoy como más claro. ¿Cuáles son los factores que se relacionan con la promoción de la resiliencia? Hay factores de nosotros que nosotros podemos llevar a cabo, pero hay factores también que tienen que ver con nuestro entorno. Y mucho ojo aquí, porque entonces te vas a dar cuenta que si bien quizá tú sí sabes que es ser resiliente y quizá estás dando las herramientas a tus hijos para que sean resilientes, el tema aquí es, una cosa es cómo nos sentimos y otra cosa es cómo estamos en nuestro entorno. Entonces, hablando desde la parte interna, los factores que se relacionan con la resiliencia son autoestima, capacidad de resolución de problemas y el optimismo. Y por parte del entorno, ¿qué le corresponde al entorno? En este caso, tú eres el entorno de tus hijos. Corresponde apoyo, un entorno o red de apoyo y acceso a recursos educativos y sociales. Los vamos a tocar un poquito más adelante a profundidad y justo quiero que platiquemos. Digo, al final, psicóloga, me gusta todo lo que tiene que ver con cerebros, ¿no? No me gustan los tacos de cerebro, pero justo un punto importante es que nos demos cuenta que la resiliencia no es solamente un término que se inventaron para decir, échale ganas, ánimo, levántate y anda. No es así. La resiliencia tiene un factor biológico y ese factor biológico, si bien no vamos a entrar en el detalle de en qué parte de nuestro cerebro se desarrolla, sí quiero que sepas cuáles son los factores que van a relacionarse con esta resiliencia. Porque, pues bueno, al final, entendiendo que hay 3 partes de nuestro cerebro se divide en diferentes partes, digamos, ¿no? Entonces, hay 3 que son más importantes para este desarrollo de la resiliencia. Uno es la corteza prefrontal. ¿Dónde se encuentra? Aquí, exacto, por eso se llama frente, ¿no? Entonces, ¿de qué se encarga esta corteza prefrontal? De todo lo que tiene que ver con mi interacción con el medio, ¿de acuerdo? Por ejemplo, los límites, por ejemplo, el qué sí, qué no se hace, ¿no? Todas estas formas de quizá educación, quizá estas cosas que decimos, híjole, yo no haría esto porque esto a mí me enseñaron que no se hace, ¿no? Toda esa información se acumula aquí, en nuestra corteza prefrontal. ¿De qué se trata y en qué se relaciona con la resiliencia? Que justo nuestro prefrontal nos va a ayudar a tomar decisiones. Nos va a decir, esto sí, esto no, esto a lo mejor al ratito, pero ahorita no. ¿De acuerdo? Y eso también es resiliencia. Siguiente punto, regulación de las emociones, el manejo del estrés. La realidad es que se ha demostrado, y desde 1995 aproximadamente, los estudios sobre emociones han tenido mayor auge.
a partir de un psicólogo llamado Daniel Goleman, se empezaron a hacer un montón de estudios sobre las emociones. Les recomiendo un libro buenísimo, La inteligencia emocional, de Daniel Goleman. Si tienen oportunidad de leerlo, léanlo. En este libro, justo es de los pioneros en hablar de qué tan importante es el manejo de nuestras emociones. Las emociones existen y son buenas, no son ni buenas ni malas, solo son necesarias, ¿ok? Biológicamente necesitamos tener emociones para estar vivos, ¿ok? Sin embargo, desde esta línea, justo el estrés es importante, el estrés quizá es necesario, ¿ok? Pero ojo, el estrés se tiene que calmar, el estrés se tiene que tranquilizar. Y este prefrontal, aquí, enfrente, nos va a ayudar también a tranquilizarnos y a ver cuáles son las opciones que tengo, ¿sí? Por ejemplo, híjole, voy tarde a la charla, son las 7:10, no he llegado, todavía como 10 minutos. Eso es estrés, es un estrés saludable y es un estrés de alguna manera racional, porque sí es cierto que voy tarde y sí es cierto que voy a llegar tarde, ¿va? Sin embargo, el estrés desde una parte de un control o de un manejo emocional sería, ok, ¿y qué sí puedo hacer en este momento? Me bajo y camino, me voy corriendo, le pido aventón a un Uber, ¿qué hago? ¿Sabes? Ese es el control emocional. Y que más adelante vamos a ver en qué se relaciona el planificar con la resiliencia. La amígdala justo es una parte de nuestro cerebro que está como en nuestra nariz hacia atrás. Se involucra justo con la detección de las amenazas y las respuestas emocionales. Nuestra amígdala es quien nos va a decir, hey, cuidado, por ahí no, ¿no? O esto es peligroso o esto es desconocido, mejor aquí no le entres, ¿ok? Y también se va a relacionar con esta resiliencia. Y por último, el hipocampo, que justo es una de las partes más importantes que se están desarrollando en tus hijos. Y por eso quise hacer este detalle. ¿Por qué? Porque en el hipocampo se va a guardar la información que estamos trabajando, que más adelante vamos a llamar memoria. ¿Sale? Entonces, esta memoria justo lo que va a hacer es almacenar información. Ojo, tienes una labor bien importante, porque tú decides y en tus manos está cómo es la información que va a estar almacenando tu hijo o tu hija en su hipocampo. ¿Por qué? Puede suceder cualquier situación. Volvamos con la lluvia. Aquí hay varios elementos que podrían estar sucediendo. Quizá a ti como papá o como mamá no te gusta que llueva, te descontrola que hayan situaciones que quizá no puedes controlar. Y entonces, desde tu experiencia, que llueva es lo peor que puede pasar. ¿Cómo puede estar lloviendo? Y justo como tu hijo o tu hija están en contacto directo contigo, ¿qué van a almacenar de información? La lluvia es lo peor que existe, porque justo este recuerdo va a hacer que sea desagradable. ¿Por qué? Porque para mi persona modelo era desagradable esta situación, ¿por qué para mí no habría de serlo? Mi modelo, que es mi papá o mi mamá o la persona con la que convivo todo el tiempo, pues dice que esto no está padre, que esto no me gusta, pues entonces a mí tampoco. Hasta que empieza a formar el criterio y entonces ya diga si sí le gusta o no le gusta. Pero para eso van a pasar un par de años. Entonces, es importante justo, quería destacar que al final la resiliencia también viene desde nuestro cerebro. Y yo te pregunto, yo siempre me gusta hacer este ejercicio con ustedes. No solamente se trata de ser papás, se trata de que ustedes en algún momento también fueron hijos, ¿cierto? Y entonces reflexionen un poco, ¿cuáles son los recuerdos que ustedes tienen? Piensen en una situación. Si quieren, utilicen mi ejemplo de la lluvia. ¿Qué es para ustedes la lluvia? ¿Qué significa para ustedes la lluvia? O cualquier elemento, ¿no? El calor, las vacaciones, ¿no? Tengo pacientes que me dicen, ay, es que yo cada vez que llega agosto, la verdad es que tengo mucho miedo, porque todos los agostos en mi casa hacían una fiesta y mi papá se ponía súper mal. Es un recuerdo, ¿sabes? Piensa un poquito en cuáles son los recuerdos que tú has estado almacenando y también en los recuerdos que se van a almacenar en el hipocampo de tu hijo o de tu hija. Te quiero contar, fíjate que estuve haciendo como una investigación para contarte y traerte más información de la resiliencia. La realidad es que hablar de resiliencia es algo muy nuevo, ¿no? Yo te pregunto, ¿habías escuchado esta palabra hace 5 años?
no se conocía tanto, ¿no? No era tan conocida. Hace 10, menos, ¿no? Es como una palabra que está un poquito de moda. Déjame contarte. La realidad es que sí, es una palabra de moda, pero no es una palabra ni un concepto que sea nuevo. Te voy a contar de un estudio que se empezó a hacer en 1955 en Hawái. Fíjate, este estudio lo que quiso medir es cuáles son los factores de éxito que debe de vivir un niño a lo largo de su vida para tener resiliencia. Y ojo aquí, porque entonces aquí es donde tú apuntas cuáles son los factores que te corresponden a ti, ¿sale? Te voy a contar de qué se trató el estudio. Este estudio justo lo que hizo fue recabar la información de 656 niños, 696 niños, todos de la misma edad, y fue un estudio longitudinal, es decir, a lo largo de su vida. Entonces, ¿de qué se trató este estudio? Pues bueno, habían características específicas que debían de cumplir estos objetos de estudio o estos niños, y era que tenían que vivir condiciones difíciles de vida. Por ejemplo, pobreza, por ejemplo, adversidad social. Entonces, de alguna manera, justo es esta situación en donde el niño no tenía control sobre lo que ocurría en su entorno, pero el niño iba a desarrollar algo a partir de lo que estaba ocurriendo en su entorno. Entonces, ¿cuál fue la metodología que se aplicó? Fue observación y evaluación constante, insisto, durante toda esta trayectoria de su vida. ¿Y cuáles fueron los factores de riesgo que se encontraron? Pues la realidad es que muchos de estos niños vivieron pobreza extrema, problemas familiares, enfermedades y negligencias. Esos fueron como los principales problemas que se detectaron. Y entonces, aquí sí es la parte importante que te quiero contar, ¿qué fue lo que se encontró? Resulta que 1/3 de los 696 niños que se habían estudiado desarrolló un concepto que en ese momento todavía no tenía un nombre, pero sí era una habilidad que era diferente a las otras partes de esta observación, y era lo que hoy nosotros conocemos como resiliencia. Y entonces, justo esta resiliencia, lástima que se ve un poco pixeleado, pero yo te lo cuento sin ningún problema. Esta resiliencia, se dieron cuenta que pudieron encontrar 3 tipos de factores que tienen los niños y las niñas que se relacionan con la resiliencia, ¿sale? Entonces, te los voy a ir comentando poco a poquito y los vamos reflexionando, y también piensa qué tanto corresponden o están en tu cancha como papá o como mamá, qué tanto están en la cancha de las escuelas, qué tanto están en la cancha, por ejemplo, de todo el entorno de la familia, de las clases extra, etcétera, etcétera, ¿sale? Antes de yo contártelo, te quiero preguntar, ¿se te ocurre algún factor que se relacione con la resiliencia antes de que tú lo veas? ¿Alguno? Adaptabilidad, por supuesto. La capacidad, ya se ve bien, gracias. La capacidad que tenemos, ¿no?, de ajustarnos a las situaciones. ¿Algún otro que se te ocurra? Por favor. Claro. Exacto, totalmente. Y lo vamos a ver justo más adelante, ¿no? Hasta dónde sí y hasta dónde no, ¿vale? Muchas gracias por ese comentario. Vamos a ver entonces 3 factores que se encontraron como resultado de esta investigación. Factor número 1, factor que corresponde a la persona. Y entonces se encontró que niños con temperamento positivo y con carácter tranquilo justo solían recibir respuestas afectuosas y positivas. ¿Te suena? Fíjate en la siguiente frase, a ver si te suena, ¿ok? Es que tu amiguito tal, cada vez que viene contigo, no me saluda. No dice buenas tardes, señora, o buenas tardes, señor. Y yo a ti sí te he educado para que digas buenas tardes, señora, o buenas tardes, señor. ¿Te suena? ¿Sí?
O te suena este otro ejemplo, es que el hijo o la hija de tal persona es bien educado, ¿no? Tiene cada detalle de modales que dices, wow, ¿cómo le hace? ¿Te suena? Pues justo se relaciona un poco con esto. Dice este estudio que personas que tienen estos actos de amabilidad o detalles tienden a tener una respuesta por medio de la socialización más aceptable. Pa' pronto, por favor y gracias, te abre puertas, ¿no? Se traduce un poco así. Siguiente, capacidad para formar relaciones positivas. No es formar solo relaciones, no es solamente decir, pues yo me saludo con las mamás de la escuela y les digo buenos días, hasta luego, sino relaciones positivas que tendrá que ver con un, ok, sé al menos el nombre, sé con quién se junta mi hijo o mi hija, sé a dónde fueron a pasear, ¿no? Tengo más conocimiento que solamente el que me permitieron ver de entrada, ¿no? Siguiente, autonomía, es decir, tener confianza en sí mismos y una sensación de control sobre su vida. Y por último, capacidad de resolución de problemas. Y esto tiene que ver con el análisis de situaciones y también la toma de decisiones. Esto corresponde directamente a la persona, pero aquí es donde tú tomas nota, porque ¿qué corresponde a nosotros como padres de familia para desarrollar en nuestros hijos la resiliencia? Estos de acá, te los voy a compartir. Primero, crear vínculos afectivos sólidos. Y ojo, un vínculo afectivo sólido se relaciona con el que tu hijo o tu hija, como lo veían ayer, no te tenga miedo, ¿no? Para expresarte alguna situación. Vi una vez alguna frase que me movió muchísimo que decía que cuando mi hijo sea adolescente, busque llamarme a mí y no busque llamarle a alguien más cuando tenga algún problema, ¿no? Se relaciona con esto. Segundo, importantísimo, ¿qué dice? Presencia de al menos un cuidador cariñoso y estable, perdón. Difícil, ¿no? Porque hoy la realidad es que también la vida nos pide a veces estar más presentes en nuestro trabajo y no juzgamos, ¿no? Escuchamos, no juzgamos. Yo también tengo que dejar a mis hijos, ¿no? Y justo algo que pasa es que yo les decía a las mamás de la preparatoria en donde estoy, les decía, mira, yo sé que tienes que trabajar, yo sé que te tienes que ir, que tus jornadas laborales son muy extensas, pero una cosa es que no estés presente físicamente, pero hoy hay un montón de maneras de estar en presencia virtual, ¿no? En presencia de comunicación, en presencia que si te toca un fin de semana descansar y tienes oportunidad de salir con tu hijo o con tu hija o tener una experiencia diferente a solo estar en casa, hazlo, ¿no? Esa es la parte de la presencia de al menos un cuidador cariñoso y estable. Y ahora, ojo, probablemente si es que estás en la situación en la que te toca salir a trabajar con jornadas extensas, también buscar entonces quién es ese cuidador con presencia estable y con cariño, ¿no? Y cómo está haciendo ese cuidador. Sé que a veces es complicado, ¿no? Porque otras generaciones, otras personas que a veces no somos los papás directamente, traen otras ideas, ¿no? Y esto me refiero un poco, por ejemplo, a las suegras o a las mamás, ¿no? Que de pronto me ha pasado. Tengo pacientes que me dicen, es que mira, yo por más que pongo reglas y límites en mi casa, vamos a casa de mi suegra y entonces todo cambia, ¿no? Y entonces ahí la presencia de al menos un cuidador estable se pierde. Justo entonces es también el llamado a la adaptación, ¿no? No hay una crianza buena ni mala, solamente hay una crianza, ¿sabes? Entonces el tema es justo llevarlo un poco hacia la línea de que al menos haya estabilidad. Eso es importante. Siguiente, apoyo emocional, es decir, que las familias que ofrecían aliento y demostraran interés por el bienestar del niño generaban esta resiliencia. Es decir, no es solamente preguntarle el cómo te fue hoy, bien, qué bueno, sino preguntar bien cómo, hiciste las actividades, qué te dijeron de la tarea, cómo te fue con esta situación que me contaste, de alguna manera sentirnos, ¿no? Escuchados, pero también hacer sentir a nuestros hijos que son escuchados. Y, por supuesto, una estructura familiar. Aquí no estamos hablando de papás divorciados, que si hay un papá o no hay una mamá, no estamos hablando de ese tema. Solamente cuando me refiero a una estructura familiar, me refiero a que haya un hogar, un lugar físico
en donde una familia, ya sea solo papá e hijos, o mamá e hijos, o abuelitos e hijos, puedan convivir y tener límites y expectativas sobre el comportamiento infantil. ¿Sale? Eso es lo que nos corresponde como papás o como familia. Pero también, ¿qué crees? De acuerdo a la resiliencia, también hay factores que se relacionan con el entorno. Es decir, mi entorno también influye en que yo tenga, o sea, tenga esta capacidad de resiliencia. Por ejemplo, saber que tengo redes de apoyo. Mamás, me voy a dirigir a ustedes porque justo me pasó y es un ejemplo que tengo como muy claro. ¿A cuántas de nosotras nos pasó que recién tuvimos a nuestros hijos en brazos? Fue como ¿y ahora qué hago? ¿No? ¿Qué sigue? ¿Cómo se cambia un pañal? ¿Cómo se le da de comer a un bebé? No sé, ¿no? Y entonces justo esta red de apoyo es todas esas personas que estuvieron a nuestro alrededor para decirnos, esto se hace así. El agua se calienta así, el termómetro se pone así, no sé, para amamantar se hace así, ¿no? Entonces, de alguna manera, justo esta red de apoyo es importante. Y papás, también piensen en ustedes en su rol como, ¿quién les enseñó, por ejemplo, cómo enseñarles a sus hijos a andar en bicicleta? ¿De dónde aprendieron? ¿No? Entonces, justo son estas líneas que se llaman redes de apoyo que hoy nos ayudan a saber que no estamos solos. Siguiente, oportunidades educativas. Y digo, al final, lo estás cumpliendo perfecto, porque justo si estás aquí es porque están inscritos tus hijos o tus nietos aquí, ¿no? Sin embargo, ojo aquí, no solamente es ofrecer la escuela, sino también actividades extracurriculares que generen en los niños capacidades de aprendizaje diferentes, ¿ok? Fútbol, básquetbol, cualquier deporte, cualquier arte, cualquier cosa que hagan, cualquier actividad que hagan, también les va a ayudar a formar esta resiliencia. Y por último, y este es muy importante y también tiene que ver con nosotros, un modelo de rol positivo. Es decir, contar con una persona que de alguna manera yo puedo ver como ese modelo que pasó por lo mismo que yo y que entonces es capaz de entender cómo es que suceden o qué es lo que está sucediendo y cómo me estoy sintiendo. Te cuento, por ejemplo, tener dos hijos a la vez es muy complicado, de verdad, ¿no? Muy, muy, muy complicado. Tú me dirás, yo ya tengo 3 hijos, yo ya tengo 4, por favor, no. Pero 2 al mismo tiempo y que los 2 estén llorando al mismo tiempo y que los 2 quieran que los cargues es muy complicado. Y entonces el otro día fui al mercado de la casa y entonces una de las señoras de los puestos traía yo mi carriola gemela y me dice, ¡son gemelos! Y le dije, sí. Y me dijo, ¿sabes algo? Yo sí te entiendo. Yo entiendo esas ojeras que tienes. Y yo cuidándome las ojeras a todo lo que daba. Y la señora, yo entiendo esas ojeras que tienes. ¿Por qué? Porque yo también tuve gemelos. Y solamente una persona que tuvo gemelos o triates podría entender lo que tú pasas en las noches. Y yo, ¿verdad que sí? ¿No? Porque al final, justo este es el tema. Un modelo es esta persona que sabes que ya pasó o que pudo haber pasado por lo mismo y que te puede enseñar un poco este camino de cómo se solucionan las cosas. Y te digo algo, la verdad es que la mayor parte del tiempo nosotros como papás somos este modelo de rol positivo. ¿Cómo soluciona mi mamá o mi papá las situaciones? ¿No? ¿Cómo es mi mamá o mi papá ante cualquier situación que ocurre? ¿No? Híjole, tocaron el camión de la basura, tocó y ¿qué crees? No estuvimos a tiempo y se nos fue y se quedaron las bolsas de basura en la casa. ¿Cuál es tu reacción ante ello? ¿Te enojas, te enfureces y ahora te vas a corretear al camión y que se vayan esas bolsas de basura? ¿O cómo es esa actitud que tomamos? ¿No? Entonces se relaciona con qué estoy haciendo y qué están viendo mis hijos que estoy haciendo. ¿Sale? Ahora bien, ¿cuáles fueron las conclusiones de este modelo? Este estudio, que duró bastantes años, tuvo conclusiones muy específicas que te comparto a continuación. La primera, la resiliencia es un proceso dinámico. ¿Qué significa esto? Está en constante movimiento. ¿Sale? Segunda, las habilidades que se desarrollan a través de interacciones con el entorno. Es decir, si quieres trabajar la resiliencia en ti, en tus hijos, en tu esposo, en quien tú quieras, tienes que entender que no solamente depende de ti, depende del entorno en el que te estás desarrollando. Siguiente, es importante las redes de apoyo. Tener al menos una relación significativa con un adulto que brinde apoyo marca la diferencia.
O no solo con un adulto, ¿no? Aquí te hablo como desde esta parte de los niños, pero te hablo también a ti como papá o como mamá. Tener una persona con la que puedas hablar y decirle, ¿también estás despierta a las 3 de la mañana haciendo la tarea de geografía? También esto ayuda, ¿no? Y por último, la acumulación de factores protectores. ¿A qué se refiere con este punto? Justo se refiere a qué puedo hacer que puede generar que yo tenga algunos elementos que pudiera controlar ante adversidades, ¿ok? Por ejemplo, volvemos a la lluvia. La lluvia es una situación que no puedo controlar, pero sí puedo controlar tener elementos para vivir un poco mejor un periodo de lluvia. Por ejemplo, tener sombrilla, tener botas para lluvia, salir con tiempo, ¿no? Estos elementos que sí están en nuestras manos, ¿vale? Y bueno, este modelo justo es el pionero, es el primero en demostrar que la resiliencia no depende específicamente de factores genéticos o hereditarios, sino depende del entorno en el que nos desarrollamos. Si hay un entorno que genera en mí un cambio o un crecimiento, voy a desarrollar resiliencia. Si mi entorno me dice, uy, no, ¿para qué lo intentas? Ni se va a poder, entonces no se va a favorecer esta resiliencia. Entonces, creo que uno de los puntos más importantes de esta investigación es que te des cuenta cómo la resiliencia no solamente sale de aquí, sino se conjuga con lo que sale de aquí, pero trabajamos en el entorno. ¿Se te ocurre algún ejemplo? Y no solo como papá o como mamá, también como colaborador o colaboradora de algún lugar. ¿Te ha pasado que justo a veces puede ser de las dos partes, ¿no? El entorno es tan gris, tan complicado que definitivamente no te dan ganas de crecer o de moverte, ¿no? De donde estás. O todo lo contrario, es un entorno tan padre, es un entorno como tan abierto, que impulsa, que dices, oye, como que sí me dan ganas de querer hacer algo más o aprender algo más. ¿Se te ocurre algún ejemplo? ¿Ninguno? Por favor. Cuando yo empecé a trabajar, trabajaba con personas y obviamente era una colaboración diferente porque te entendían y, ay, ¿qué crees que se atoró el metro? Y ahí estábamos, y platicabas de eso, que aquí cuando estuve en una oficina. Cuando a mí me cambiaron a otra oficina, fue completamente diferente porque ahí entró la Marina. Entonces, cambió mucho la forma de ser porque obviamente la Marina es muy cerrada. La Marina no te vas a poner a platicar en la junta de, ay, no, se nos ponchó la llanta, porque dices, como que ya me qué me importa. Entonces, tienen ves esos dos tipos de personas y los chavos de la Marina son muy responsables, son muy, ¿cómo podría decir? De mente muy cerrada. Y cuando tú quieres como socializar con ellos, hiciera así, y ellos, no te pases, no, por favor. Y cuando estaba en mi otra oficina, pues ellos eran así como que sí, vamos, y el café. Bueno, ahorita empezamos la junta y en lo que llegaban los demás se ponían a platicar. Y aquí no, o sea, aquí son las juntas y termina, Dios, bye. Y es un ambiente más pesado al ambiente en el que yo estaba acostumbrada. Claro, y que quizás solamente como pensando un poco en las actividades que realizaba, sí, creo que era más pesado en el segundo lugar. Sí, incluso ahorita que estoy ahí, el tiempo se te va viendo y las 9. Las 8. Y cuando estaba en mi otra oficina era, ya nos vamos y no hemos comido porque se te va el tiempo muy rápido. Claro. Entonces cambia mucho y ahorita se me vino solamente y aprendes de ambas cosas, ¿no? En un lugar, cómo comportarte con personas que tienen la sangre muy pesada y son muy cuadradas, y en otro lugar donde puedes relacionarte y ser mejor. Exacto. Justo eso es la relación que tenemos con la resiliencia, ¿no? Muchas gracias. Porque al final, les decía, el entorno tiene que ver totalmente en cómo me siento en esta parte de la resiliencia. ¿Le prestamos micrófono? Acá adelante quieren participar. Gracias. Buenas noches. Ahorita que estamos viendo todo lo que se necesita para que nuestros hijos sean resilientes, Ajá. yo creo que algo nos está fallando o qué está pasando en el entorno
porque bueno, justamente la generación de nuestros hijos la tienen determinada como una generación de cristal, o sea, cero resiliente. Entonces, ¿qué es lo que está pasando o en qué parte está fallando ya sea nuestros hijos, nuestro entorno o como familia? Porque pues sí es de llamar la atención de que las generaciones, ahora sí que en general, valga la redundancia, sea catalogada como cristal, justamente porque les falta resiliencia. La primera respuesta que le voy a dar, mamá, es para todos. Y es una reflexión para que pienses, hasta este momento con lo que hemos visto que es resiliencia, ¿eres resiliente? Eso es lo primero que quiero que te pregunte. Y la segunda es, en el entorno en donde estás viviendo con tu hijo o con tu hija, ¿es resiliente? Porque entonces justo a partir de estas dos respuestas podemos entender si mi hijo o mi hija entiende lo que significa ser resiliente. Porque si no, entonces es como algo que nunca ha probado y que quizá nunca probará porque no lo conoce, porque en su entorno no se vive esta resiliencia, ¿no? Vamos a seguirlo viendo y tratamos de darle como más forma a esta respuesta, ¿sí? Salud. Ok, entonces, ¿te acuerdas de tus resultados? Vemos si eres resiliente. Chispas. A ver, ve tus resultados. Si tuviste de 15 a 35 puntos, resiliencia baja. Si tuviste de 36 a 55 puntos, resiliencia moderada. Y si tuviste de 56 a 75 puntos, es una resiliencia alta. ¿Sale? ¿Alguien que quiera confesar la respuesta del primo de un amigo? Sí, buenas tardes. No es muy objetivo yo saqué 62, pero honestamente, entre estar positiva, entre estar pensando qué puntaje darle, tendríamos que tener más elementos para determinar si somos, ahora sí que resilientes. Ok, muchas gracias. Ahora le voy a dar una respuesta, papá. Y es que resulta que este test que hicimos al principio de 15 preguntas forma parte de un estudio que se hizo en la Universidad de Pensilvania justo para medir la resiliencia. Y el primer resultado que se obtuvo es que la resiliencia, ¿qué crees? Es bien difícil de medir. No es un puntaje que se pueda dar objetivo y que digamos, claro, 75 puntos, check resiliente. Siguiente, no existe, no va así. Más bien, hay momentos en donde sí somos más resilientes y momentos en donde decimos, híjole. Exacto. Exacto. Y la mamá también decía, y la capacidad de adaptarnos, porque me puedo adaptar bien fácil para algunas cosas. Para determinadas situaciones soy muy flexible y puedo ser resiliente, ¿cierto? Pero para otras, uy, no, me cuesta mucho trabajo. Y ahí sí no puedo. ¿Iba a decir algo, mamá? Claro. Sí, por ejemplo. No sé. No sé, se me viene a la mente la pérdida de algún familiar. Claro. ¿No? No es lo mismo, y con todo respeto lo decimos, ¿no? No es lo mismo perder quizá a un familiar lejano que a alguien totalmente cercano, ¿no? Y mi capacidad de resiliencia va a ser distinta ante distintos parentescos que tenga. Entonces, justo el tema es, esto solamente es una orientación a darnos cuenta por dónde anda nuestra resiliencia. Solamente es un camino, no es un resultado total. Porque hoy quiero que te lleves también este aprendizaje. Al final, la resiliencia como tal no es un factor que te pueda medir exactamente qué tan resiliente o no eres. Es la situación, es la adaptación, es la circunstancia, es qué tanto estoy preparada o preparado para esto que estoy viviendo, ¿sabes? Entonces, al final, solo nos da una guía de por dónde va mi resiliencia.
Y les digo también algo importante que afecta en estos resultados, argumentando con usted, es la verdad, es que a veces cuando leemos preguntas como, ¿soy capaz de sobrellevar una crisis en mi familia? Si me están viendo, sí, por supuesto, pero ya en esta parte privada dirías como, a ver, el otro día me hicieron un berrinche y la verdad es que yo también exploté y dije, ya estoy hasta la, ¿no? Porque ya no podía más. Entonces, la realidad es que tendríamos que pensar en qué momentos sí estoy resiliente y qué momentos más bien tengo que trabajar esta resiliencia. Lo mismo con tus hijos. No esperes que sean resilientes todo el tiempo. Es más, ni siquiera esperes que sepan hoy qué significa ser resilientes. Están apenas en ese proceso de desarrollo de la resiliencia. Oye, te cuento una historia. ¿Lo conoces? ¿O lo has visto? Si lo conoces o lo has visto, por favor, dime cómo se pronuncia su apellido. Yo sí lo busqué, te voy a decir. Se pronuncia... ya lo perdí. Vujicic. Nick Vujicic. ¿Quién es? Pues seguro has visto algunos de sus libros. Él es un autor y orador que justo se dedica a viajar por el mundo y explicar el tema de la resiliencia. Y cómo no, es una vida explicada en términos de una parte que tiene un síndrome. Él nace con un síndrome que se llama tetraamelia, que no tiene extremidades. Y a pesar de no tener extremidades, ha logrado grandes acciones. Ahora te cuento qué. Pero esto es importante. Como psicóloga, ojo, a mí me llamó mucho la atención esta parte de su vida. Y es justo que en su infancia sufrió discriminación, sufrió bullying y todo esto, él le costaba mucho trabajo aceptar las diferencias. ¿Por qué tú sí y yo no? ¿No? Imagínate una adolescencia sin extremidades, ¿no? Una infancia sin extremidades, complejo, ¿no? Entonces, bueno, en un momento él llega a pensar en el suicidio cuando es adolescente y, pues bueno, al final trabaja, tiene una red de apoyo importante, su familia es de una religión que pues también lo atrae mucho a ciertos grupos. Entonces, de alguna manera hace que Nick se vuelva una persona resiliente. Por ejemplo, ¿qué te imaginas que pueda haber logrado desarrollar, hablando de capacidades, una persona que no tenga extremidades? Algo que digas, no, ¿a poco sí eso podría hacerlo? Por ejemplo, ¿mande? Nadar, en efecto, sabe nadar y ha estado en competencias de natación. Escribir, exactamente. ¿Alguna otra actividad? Manejar, eso no lo sé. Qué buen punto. Valdría la pena investigarlo, lo voy a investigar. ¿Algún otro punto? Conferencista, ¿no? Por supuesto. Pero les digo a mí cuál me asombró más. ¿Están listos para ver la foto? Surfear. Justo, él aprende a surfear, aprende a nadar, después a surfear, y pues bueno, él dice, no tengo extremidades, pero sí tengo un tronco con el que puedo hacer muchas actividades, ¿no? Actualmente tiene una familia, tiene hijos, tiene esposa, tiene una vida como la tuya y como la mía, a excepción de que él viaja por todo el mundo dando pláticas, ¿no? Nosotros no. Bueno, entonces, Nick, ¿cómo les dije? Vujicic fundó una asociación que se llama Life Without Lines, que significa vida sin extremidades, ¿no? Entonces, justo él va haciendo estas charlas en donde habla del si yo sí, tú también. Porque te acuerdas que en su adolescencia su discurso era al revés, ¿por qué tú sí y yo no? Ahora él dice, si yo sí, tú también, ¿va? Entonces, bueno, aborda temas como autoestima, resiliencia, la fe y la importancia de aceptar y valorar la vida. Ha aprendido a escribir con los dedos de su pie izquierdo, utilizar una computadora, nadar, bucear, practicar deportes como golf y surfear, ¿ok? Y bueno, pues hoy es un referente justo de este tema de resiliencia, ¿sale? Entonces, ¿se puede o no se puede? ¿No?
Pues sí, hay muchos elementos que tenemos que llevar a cabo y que tienen que ocurrir a nuestro entorno, pero justo este es un ejemplo de que al final sí se puede, ¿no? Vamos a hacer una pequeña pausa hasta aquí para que tomes cafecito, para que descanses un poco y justo regresamos a la segunda parte, que es ver de qué se trata la relación de la resiliencia, que es lo que estamos viendo hasta ahorita, justo con los derechos, ¿vale? Entonces nos tomamos 5 minutitos, según mi reloj son las 8, regresamos 8:05, ¿vale? Porque tiene que ver, como lo dice la palabra, en darle un giro a lo que está pasando aquí adentro, a los pensamientos que estoy fabricando. Si no me están funcionando, necesito convertirlos, ¿no? Necesito modificarlos. 2, registro de emociones, que es como llevar un diario de emociones. 3, técnicas de relajación y respiración. 4, resolución estructurada de problemas. 5, juego de roles para habilidades sociales. 6, actividades de gratitud y pensamiento positivo. Y por último, establecimiento de metas realistas, ¿no? Entonces, con estas 7 actividades que te traigo como ejemplo, son algunas prácticas muy sencillas que puedes llevar a cabo, ¿no? Que de verdad yo te diría, si quieres como explorarlas a profundidad, métete a Google, pregúntale a ChatGPT, ¿no? Como qué actividades directamente podrías hacer con tus hijos. Pero aquí vamos a hacer una juntos, ¿vale? Para que nos vayamos con trabajo, para que la puedas también practicar en casa. Entonces, estas actividades combinadas con la adaptación al contexto de los participantes, permiten desarrollar habilidades prácticas para enfrentar adversidades y fortalecer la resiliencia. Es decir, las dificultades, pero también los retos, hacen que pueda caminar encima de ellos, ¿no? Entonces, justo vamos a hacer esta primera actividad, ¿sale? Que se llama Construyendo la Resiliencia en Familia. ¿Qué te voy a pedir? Primero que me escuches. Te quiero explicar algo. En la terapia cognitivo-conductual, que es una forma de terapia en psicología, algo que pensamos es que es muy importante lo que está sucediendo y lo que se está creando dentro de nuestros cerebros. Es decir, la memoria, los pensamientos, las ideas, las reflexiones, todo lo que ocurre aquí adentro es muy importante, porque es justo lo que nos da esa esencia, ¿sale? Estos pensamientos, esta memoria, estas ideas que nosotros tenemos, pueden ser reales, pero puede ser que muchos de ellos no sean reales y que más bien sean elaborados por mi perspectiva, por lo que yo creo que vi, y entonces por eso estoy pensando que esa persona se me quedó viendo feo y es una mala persona, ¿no? De eso se trata este ejercicio. Entonces, en terapia cognitivo-conductual creemos que hay distintos tipos de pensamiento. Existen los pensamientos intrusivos, los pensamientos nucleares, pensamientos racionales y pensamientos irracionales. Voy a detenerme en explicarte los pensamientos negativos o también llamados pensamientos irracionales. Así de simple, se van a conceptualizar como este tipo de pensamientos que no tienen una lógica, que se crearon aquí, pero que no tienes la evidencia para comprobarlos. A diferencia de los pensamientos racionales, que sí tienes una evidencia para comprobarlo, ¿vale? ¿Cuáles son las características? Tienen una orientación pesimista, tienden a la autocrítica, son devaluativos y, pues bueno, en realidad no son pensamientos que pudieran ser funcionales ante una estabilidad de bienestar, ¿no? ¿Por qué? Porque estos pensamientos hacen que cambiemos perspectivas. Porque si de pronto alguien de ustedes me ve en la calle y yo traigo cara de enojada, ¿no? Van a decir, es que es bien enojona. O sea, tú no la viste el otro día, pero traía una cara y a lo mejor solo no estaba enojada, sino cerraron la tortillería y no alcancé tortillas, ¿no? Entonces, justo a esto se refiere los pensamientos negativos o pensamientos irracionales. ¿Dónde o cuáles podrían ser algunos ejemplos de este tipo de pensamientos? Todos aquellos pensamientos en donde utilizamos las palabras nunca, siempre, nada, todos aquellos que se llaman totalitarios o absolutistas, ¿sale? Por ejemplo, mi hijo nunca hace las cosas bien. Mi hija nunca hace lo que le pido, ¿sale? Justo yo te diría, ¿es un pensamiento racional o irracional y por qué? Justifique su respuesta. Irracional por
Porque, claro, perdón. De todos esos aspectos y elementos para que puedan realizar o no una actividad y el nunca o siempre no existe como tal. O sea, no somos ni totalmente resilientes siempre, ni Exacto. somos, ni nunca somos resilientes, depende, como ya lo dijiste, de circunstancias, de condiciones, de estados de ánimo. Incluso esta parte de la autoestima tampoco es totalitaria, no hay Claro. alguien que diga tengo una autoestima al 100%, Exacto. depende también de las circunstancias. Claro, porque solamente escuchemos la frase, mi hija nunca hace lo que le pido. ¿En serio, nunca hace lo que le pides? ¿No? Solo por ese nunca ya no aplica, ya es un pensamiento negativo. Entonces, vamos a, nuevamente te pido que saques tu cel y haciendo uso de estas tecnologías, para que veas que las tecnologías por supuesto que sirven, ve a tu blog de notas o ve a tu WhatsApp donde estás tú en tu personal y te voy a pedir que escribas con mucha sinceridad de 3 a 5 pensamientos, ya sea desde tu rol como papá o mamá o como vecina o donde tú quieras, ¿ok? Que sueles tener sobre la crianza de tus hijos o sobre el exterior, ¿sale? Por ejemplo, ahí te va. Todos mis vecinos son mal encarados, ¿ok? Estoy utilizando una frase absolutista porque estoy diciendo que todos, es decir, toda la colonia entonces son mal encarados, ¿sale? Entonces necesito que tú escribas de 3 a 5 pensamientos que tú consideres que sean irracionales, es decir, que no tienes un fundamento para ellos, que no los puedes controlar o que no los puedes comprobar, pero también que tienden a utilizar estas frases, siempre, nunca, malo, bueno. Y para que nos alcance el tiempo, si puedes con 1 o 2, está perfecto, ¿sale? ¿Ya lo tienes? Perfecto. Entonces, fíjate lo que vamos a hacer. Quiero que reflexiones sobre esta frase. La frase es, ¿cómo se podrían transformar entonces estos pensamientos en afirmaciones más realistas o quizá hasta positivas? Por ejemplo, cuando yo empecé, voy a sincerarme contigo, cuando yo empecé a ser mamá, ¿no? No sabía de verdad muchas cosas sobre el tema de crianza. ¿Y qué hacía? Videos de TikTok, ¿no? Las mejores madres del mundo haciendo videos de TikTok enseñando a ser madres, ¿no? Y yo, claro, eso es lo que yo tengo que ser, como esa señora que hace su lunch para todos sus hijos y todos les quedan perfectos, ¿no? Y de repente empecé a fabricar ideas en mí de si no hago un lunch perfecto, soy mala madre, ¿no? Entonces ahí estaba mi pensamiento irracional o mi pensamiento negativo. ¿Cómo lo puedo transformar? Pues el hacer o no hacer un lunch bonito no me hace mala madre. ¿Puedo mejorar mis lunch? Sí, pero no significa que estén desnutridos mis hijos o que cualquier cosa relacionada con algo negativo. Entonces, por ejemplo, estoy haciendo lo mejor que puedo y puedo aprender a apoyar mejor a mi hijo, ¿no? ¿Cómo podrías cambiar tu frase? ¿Cómo podrías ver desde una perspectiva distinta que estos siempre, nunca, buenos y malos, sí se pueden transformar, sí se pueden mejorar? Y a esto, papás, mamás, se le llama reestructuración cognitiva.
Y es que justo estamos muy acostumbrados a decir, ay, pues es bien sencillo, claro, pues nada más le cambias al positivo y sí puedo ser un buen papá. En las situaciones de adversidad, a veces es complicado decir, claro, sí puedo ser un buen papá. ¿Qué es lo primero que pensamos en una situación de adversidad? ¿Qué hice mal como padre? ¿Cierto? Y entonces justo eso es lo que tenemos que recordarnos. Y te digo algo, desde una parte neurológica, desde una parte de tu cerebro, necesitas escribirlo. Recordarte que sí es cierto que puedes ser o llevar a cabo ciertas actividades en pro o en beneficio de tus hijos, ¿no? Entonces es importante que lo plasmes, que lo escribas en tu celular, en una nota, en donde sea, estas frases que podrían ayudarte a revertir estos pensamientos irracionales que a veces ocurren, ¿no? Cuando de pronto les ha pasado, ¿no? O le ha pasado al primo de un amigo, vemos dormir tan bonito a nuestros hijos y sí o no decimos, ¿lo estaré haciendo bien? ¿Estaré siendo una buena madre? ¿O estaré siendo un buen padre? ¿O estaré siendo un buen cuidador? ¿Les ha pasado? Justo, el tema es, pues estoy haciendo lo mejor que puedo, ¿no? Con lo que tengo, ¿no? Y entonces, el ejercicio que más bien se va a quedar de tarea para que te lo lleves a casa, quedaría más o menos así. Me encantaría que reflexiones sobre estas frases, estos pensamientos que sueles decirte, que son irracionales o que no son fundamentados, y que entonces busques convertirlos a pensamientos realistas o que te puedan funcionar más. Hoy no funciona porque no te lleva a ningún lado positivo o de solución de conflictos el pensar que lo estás haciendo mal. ¿Qué sí te funciona? ¿Qué sí te puede ayudar? Ok, ya pasó esta situación, ya reprobó una materia tu hijo o tu hija, y quizá ya te echaste la culpa y ya le echaste la culpa a todo el mundo, ¿no? Y ya pensaste en todas las cosas malas que hiciste y todas las cosas buenas que debiste haber hecho, ¿sale? Por ponerte algún ejemplo. Ok, esa situación ya ocurrió. ¿Cómo puedes llevar ese pensamiento hacia una parte más realista? ¿Qué sigue? ¿Qué sí puedo hacer? ¿Qué está en mis manos? Fíjate, la resiliencia no se hereda, se moldea. Seamos entonces el ejemplo que inspire a nuestros hijos a ser fuertes ante la vida. Tú eres este ejemplo de resiliencia. Por eso hace rato le contestaba a la mamá que me decía, ¿cómo le hago para que mi hijo, generación cristal, sea resiliente? Empieza tú por ser resiliente. Y empieza a detectar esas situaciones en donde sí eres resiliente, en donde no eres tan resiliente y donde podrías mejorar esa resiliencia. Ahora, otra tarea. Entonces, ya que estamos hablando de resiliencia, piensa en una acción concreta que puedes hacer en la próxima semana o en esta semana hasta concluir esta semana que te pueda apoyar para fomentar resiliencia en tu hijo o en tu hija. Te pongo ejemplos muy específicos, así de sencillo. Explícale en su lenguaje, en sus palabras, ponte a su nivel, ¿no? Agáchate al piso, siéntate con él y explícale qué viste hoy de tema. Eso es explicarle sobre resiliencia, ¿no? Eso es hablarle sobre resiliencia, empezar a tocar el tema de la resiliencia. 2, dedícale tiempo a poder hablar sin distracciones, ¿no? Sé que a veces es muy complicado porque WhatsApp es WhatsApp, ¿no? Pero si va a haber una situación en donde necesites tu atención plena en esta charla o en este momento, hazlo, ¿no? Dedícale ese momento. Elogia un esfuerzo. No des por hecho que el que siempre saque 10 es tu hijo o tu hija sea pues ya, siempre lo saca, ¿no? Sí, ya sabemos que eres el mejor. Mejor, elogia qué hizo bien. Detecta esos detalles. Yo les pregunto mucho a mis alumnos, ¿no? Cuando llegan a reprobar alguna materia, les digo, bueno, ¿y qué sí hiciste bien en esta materia que no reprobaste? Ya sé que reprobaste 5, pero no reprobaste una. Esa una que no reprobaste me interesa, porque es la evidencia de que sí puedes. Entonces dime, ¿cómo le hiciste? Ah, pues es que en esa clase sí me senté hasta adelante. Ah, ok. Entonces, elogiar un esfuerzo. En esa clase sí te pudiste sentar hasta adelante. No es regaño, es más bien reconocer algo que sí hizo bien, ¿va? Y ayudar a tu hijo a identificar soluciones a un problema. No resolver, ¿ok? Sino ayudarlo, ¿no? ¿Y tú qué harías? ¿Cómo verías esta situación, no? De alguna forma es abrir estas perspectivas y expectativas. Fíjate en esta imagen, me gustó mucho, ¿no?
personalmente me siento identificada porque sí es cierto que el papel de los padres es muy importante en la resiliencia de nuestros hijos. ¿Les ha tocado tener a sus hijos así? Medio tristones porque algo sucedió con algún amigo, con alguna maestra, en alguna situación específica, algo no pudo o algo no salió como él o ella deseaban. Pues te cuento, justo nuestro papel es bien importante, porque acuérdate que si algo hemos visto es que el entorno y la familia son importantes en la resiliencia. Entonces, desde nuestro papel hay que moldear actitudes positivas, ¿ok? Y no es solamente decirles, ¿no? Ya vendrán nuevos amores, vas a conocer a otros chicos y te vas a enamorar. No. ¿Por qué? Porque eso habla de tu experiencia, no de lo que está sintiendo esa persona en ese momento. O sea, imagínate que tú me estés contando que te saliste de un trabajo donde te encantaba estar. Y yo te diga, hay muchos trabajos, métete a OCC y hay un montón de trabajos. Es un poquito como invalidar lo que estás sintiendo, ¿cierto? Te estoy dando una respuesta que ni siquiera me estás pidiendo o una solución que no me estás pidiendo. Entonces, evita un poco esto. Más bien, dirígelo a moldea una actitud positiva. Oye, sé que te duele, ¿qué aprendiste? ¿Qué crees que sea importante reconocer de lo que está sucediendo? ¿No? Volvernos más analíticos con nuestros hijos. Fomentar la comunicación abierta, es decir, lo que te decía hace rato, ¿no? Que tus hijos no tengan miedo de marcarte, al contrario, que tengan confianza de marcarte cuando hay alguna situación. Brindar apoyo emocional constante y crear un ambiente seguro para aprender de los errores. Sí, ya nos equivocamos, pero ¿cómo aprendo? Siguiente, hablando entonces ahora de derechos, todos sabemos, ¿no? Porque a nuestros hijos seguramente en algún momento les han dejado o les van a dejar de tarea que investiguen los derechos de los niños, ¿no? Entonces, vamos a solamente de una manera como muy superficial, justo a platicar que al final los derechos de los niños sí existen, ¿no? Y están marcados en una Asamblea General de las Naciones Unidas. ¿Qué aplica estos derechos? Pues bueno, aseguran el bienestar, la protección y el desarrollo integral de todos los niños, ¿no? O de todos los menores. Entonces, justo en México específicamente te hice como un resumen de cuáles son los derechos que aplican para los niños mexicanos. No nos vamos a detener en cada uno de ellos, pero sí quiero que analices que existen derechos, sí es cierto, pero ¿qué dice la frase? ¿Cuál es la frase que nos encanta decir a los papás? Tienes derechos, pero no la sabemos, ¿no? La leímos en el manual de los papás. Justo estos derechos, pues también implican que tenemos obligaciones, responsabilidades, pero también tenemos que encontrar cuáles son los límites, ¿no? Entonces, de una manera, insisto, como muy superficial, quiero comentarte, existe el derecho de la vida, existe el derecho de tener una identidad, un nombre, una nacionalidad, pero también existe el derecho a la educación, que es lo que tú estás brindándole a tus hijos. Existe el derecho a la salud, que es, por ejemplo, tener acceso a servicios de salud, pero también a vacunas, pero también a una alimentación saludable. Existe el derecho a la protección, que tiene que ver contra todas formas de violencia, derecho a vivir en familia, y no es un tema de tener un papá y una mamá, sino tener un hogar que sea apto para la convivencia, ¿no? Derecho a la participación, es decir, ser escuchados en asuntos que les afecten conforme a su edad, capacidad y madurez. Ahorita voy a hacer un pequeño detalle en un poquito más adelante. Derecho al juego, a la recreación, a la cultura, reconocimiento de la importancia del juego, tener actividades culturales y derecho a la igualdad, ¿no? Y decía hace rato el señor, bueno, sí, pero ¿hasta dónde entonces sí la tableta, el celular y todo esto? ¿Sí es un derecho o no es un derecho? Lo primero que les quiero preguntar es, como tal, ¿está estructurado en los derechos de los niños mexicanos? Justo, tampoco estamos diciendo no a los celulares, ¿no? No vayan a salir de aquí diciendo no más celulares en casa. Más bien el tema es, ¿en dónde sí entraría el derecho a un dispositivo así? Porque el tema no es pelearnos con ciertas conductas que estamos viendo, ¿no? El tema no es pelearme con el iPad o con el celular. El tema es que si el iPad o el celular están acercando a mi hijo a la educación, entonces entra en el derecho a la educación. ¿Sí me explicó? Ahora,
No es lo mismo, y aquí entramos como en este conflicto que siempre tenemos los papás. No es lo mismo un iPhone 14 que un dispositivo que sirva o tenga las necesidades que tiene que cubrir en ese momento tu hijo o tu hija, ¿no? Pero entonces, ¿cuál es la relación que existe entre la resiliencia y los derechos de nuestros hijos, de nuestros niños y de nuestros adolescentes? Es muy sencilla. La realidad es que ambos enfoques, tanto la resiliencia como los derechos, buscan garantizar el bienestar y el desarrollo integral de nuestros niños y de nuestros adolescentes. Entonces, ¿qué va a suceder? Esta garantía implica que, por ponerte un ejemplo, la resiliencia como medio para proteger los derechos de los niños, ¿qué ocurrió en el 2019? Salen las noticias, nos mandan un mensaje de Uno Noticias que decía, todos nos vamos a cuarentena porque hay una pandemia, ¿cierto? Y el derecho a la educación, entonces, ¿en dónde quedaba? Mis hijos tenían o no tenían derecho a seguir estudiando porque había una pandemia y no podían acudir a la escuela. Entonces, justo se crean programas o se crean proyectos en donde se sigan respetando estos derechos, por ejemplo, a la educación, ¿no? Los derechos de los niños amenazados en contextos de crisis o de adversidad pueden fomentarse aquí la resiliencia que les permite superar estas situaciones, ¿no? En situaciones o en condiciones en donde no hay acceso a ciertas necesidades básicas, ¿cómo es que se puede salir de esta situación? ¿Cómo puedo generar resiliencia? ¿No? Y entonces tengo un ejemplo como muy práctico en esta parte. El agua potable en ciertos lugares del país ya no llega tan limpia como la tenemos en ciudades, ¿no? En ciudades más grandes. Y entonces, específicamente en un área de Veracruz que conozco, justo pues el agua potable, si llega sucia, ¿no? Que ya no es tan potable, y pues cuando llega, ¿no? Y entonces, ¿cuál es la resiliencia? A falta de agua potable, hay ríos, ¿no? Esa es la resiliencia, ¿no? El podernos bañar en un río o se van a bañar a la playa, ¿no? O sea, se busca como situaciones que se puedan de alguna manera generar soluciones y seguir, ¿no? A pesar de la situación que se está viviendo. Entonces, la educación como puente entre derechos y resiliencia, ¿de qué se trata este punto? Fíjate, la educación no solo es un derecho fundamental, no es solo que esté escrito que tengas que llevar a tus hijos a la escuela porque en la escuela van a desarrollar habilidades o porque tienes la obligación como padre de inscribirlos, sino la escuela va más allá de que solamente aprendan matemáticas, español, geografía, ubicaciones. La escuela es una herramienta para generar resiliencia, porque piensa en todos estos acontecimientos que ocurren alrededor de una escuela y que se generan para que podamos trabajar esta resiliencia. Por ejemplo, el aprendizaje de habilidades para resolver problemas, el aprendizaje para manejar las emociones, el aprendizaje de la sociabilización, ¿no? Tan sencillo. El otro día veía un anuncio de una escuela que actualmente está en función. No sé si tenga REBOE, eso me faltó investigarlo, pero justo se llama Escuela desde Casa. Y entonces el promocional que tenían era, ¿te choca el tráfico? ¿Te choca levantarte temprano a llevar a tus hijos a la escuela? No te preocupes, que tu hijo estudie desde casa, ¿no? Entonces, justo como psicóloga y como varios comentarios que estaban en este anuncio decían, ¿y la sociabilización en dónde queda? ¿No? El argumento de esta escuela era, socializan desde WhatsApp, no te preocupes por eso. No es así, ¿no? No es una socialización directa. Entonces, justo la educación también implica que aprendamos a ser resilientes. También, yo te diría, en tus manos está que tus hijos adquieran algún tipo de aprendizaje. Fíjate, a ver si te ha pasado o le ha pasado al primo de un amigo. Le dejan a tu hijo o a tu hija tarea de inglés. Y tú solamente sabes decir yes y no, ¿ok? Y entonces, ¿qué crees? Mejor espera a tu papá cuando llegue o espera a tu tía o le marcamos a alguien más porque el inglés no sé nada. Conmigo no cuentes para el inglés, ¿no? Entonces, justo es un poco esta parte. Gracias. Si en tus manos está que tus hijos adquieran un aprendizaje,
por favor hazlo. Si quieres hacer que tus hijos sean resilientes, un gran ejemplo es que tú empieces a aprender ciertas situaciones o ciertos conocimientos que quizá no tengas, ¿no? Y que dejemos de lado estas frases de hay que esperar a tu tía porque ella es la que sabe de matemáticas. A mí ni me preguntes, ¿no? Yo nada más sé decir 1, 2, 3 y ya con eso, ¿no? Entonces el tema es, si está en tus manos que tus hijos bajo las condiciones que tú consideres que son importantes, por ejemplo, si hay alguna casa de la cultura, si hay algunas clases en línea que sean en un costo accesible, por favor hazlo. Este tema es, no solamente tus hijos te tienen que preparar, prepárate también tú, ¿no? Si tú quieres que tus hijos lleguen acá, ¿en dónde tienes que estar tú? ¿No? Piénsale un poquito. Entonces, aquí el tema no es que todos salgan y se inscriban a clases de inglés, ¿no? Aquí el tema es qué puedes hacer para hacer un modelo. ¿Te acuerdas que te decía hace rato? ¿Qué puedes hacer para hacer un modelo de resiliencia en tus hijos? ¿Cuántas personas hemos escuchado casos de personas que siendo adultos o adultos mayores terminan primarias, secundarias y carreras? ¿Y qué pensamos de ellos cuando hablamos de estas personas? ¿Qué decimos de ellos? Decimos, ay, cualquiera. No, decimos, qué padre que lo logró, ¿cierto? Imagínate que dijéramos lo mismo de ti porque lograste adquirir un conocimiento o un aprendizaje que quizá tú decías, no, mejor haz la tarea con alguien más, porque conmigo no cuentes, ¿no? En este tema específico. Y pues bueno, lo que te decía hace rato, ¿no? Así como hay derechos, pues también hay obligaciones, hay responsabilidades y por supuesto que hay límites. Establecer límites, pues bueno, no solo es compatible con los derechos de nuestros hijos, sino también es necesario, porque al final esto garantiza que los derechos de nuestros hijos se respeten, se lleven a cabo o se cumplan, ¿no? Y entonces, justo hablando de esto, hablemos, por ejemplo, de algo que nos ocurre muchísimo. El acceso a internet o a videojuegos o a todas estas aperturas que de repente nuestros hijos llegan y nos dicen, quiero el PlayStation 5, ¿no? Queridos Reyes Magos, me he portado muy bien, PlayStation 5, ¿no? Entonces, vamos a platicar un poquito de ello. Derecho a la protección. Lo vimos que estaba en el listado de los derechos de los niños mexicanos, ¿cierto? ¿Cómo aplicaría o cómo se relaciona el derecho a la protección justo con este tipo de necesidades que tú vas teniendo como papá o como mamá? Fíjate, en internet hay muchas páginas, salud, que tus hijos o tus hijas de verdad se impactarían o quizás hasta tendrían algún trauma si las vieran, ¿cierto? Desde pornografía, desde acceso a fotografías, hasta de fantasmas, ¿no? Nos generan ciertos traumas. Entonces, justo en esta parte del derecho a la protección, estás ejerciendo su derecho cuando le bloqueas el internet o cuando pones límites en los horarios que pueden utilizar el internet, ¿no? O cuando pones límites o reglas para la regulación de dispositivos electrónicos. El tema no es no dárselos, el tema es poner límites. No es tenlo toda la tarde, sino cómo establezco cuánto tiempo pues te mereces estar jugando con base en lo que ya realizaste. Ya hiciste tarea, ya arreglaste tu ropa, ya te bañaste, ya todo, ya hiciste check en todo. Entonces, sí puedes, ¿no? Pero ¿cuánto tiempo lo determinas tú, ¿no? Dice la Asociación de Pediatría Mexicana que, pues, en realidad el tiempo frente a pantallas tendría que ser muy reducido, ¿no? De acuerdo a las edades de cada uno de nuestros hijos. Entonces, justo el tema ¿es protección cuidarlos de las pantallas? Sí. ¿Es un derecho que tienen? Sí. El tema es que hoy lo estamos viendo como pues es que es su derecho tener un celular. Si su amigo tiene celular, pues ¿cómo él no va a tener un celular? ¿No? Veámoslo más bien desde la otra perspectiva. Sí tienen derecho, pero también tienen derecho a que los protejas. ¿Y cómo los estás protegiendo? ¿Qué candados les estás poniendo ante estas aperturas que tienen a los dispositivos? ¿Vale? Los límites, por supuesto que entonces van a promover el respeto mutuo y de los derechos de otros. Esta imagen me gustó mucho y este ejemplo te lo quiero poner, ¿no? Los derechos de los niños no existen en aislamiento, es decir, deben coexistir con derechos de los demás. Poner límites
enseña a los niños a respetar el espacio, las emociones y los derechos de los que los rodean. ¿Cómo actuamos ante una discapacidad? Yo como papá o como mamá, ¿cómo actúo ante las personas que son diferentes a mí? Me ha tocado ver a muchas papás, mamás, familias, que si ven a una persona en situación de calle, sí, entiendo que es por seguridad, claro, no estoy, mi tema no es que no se protejan en ese caso, ¿no? Mi tema es cómo nos referimos a las personas en situación de calle o a las personas que tienen algún trastorno mental. ¿Los loquitos? Hazte para acá porque esta persona no se vaya a contagiar los loquitos, ¿no? O cuando vemos a una persona en situación vulnerable con alguna discapacidad, ¿qué hacemos? ¿Cómo es nuestra reacción como papás? Justo por eso los límites van a promover que podamos convivir con los demás. Piensa un poco, ¿cuál es tu mensaje que le das a tus hijos ante una discapacidad? Es un ejemplo que se me ocurrió, porque justo creo que las discapacidades es algo con lo que convivimos todo el tiempo y las discapacidades las podemos tener todos, ¿no? Desde un día que se me tuerce el tobillo y tenga que andar en muletas, ¿no? Entonces, justo el tema es, ¿qué tanto estoy haciendo esta normalidad con mis hijos de que habemos personas que tenemos capacidades diferentes? En el mismo salón de tus hijos, quizá alguna vez se van a encontrar con algún niño o niña que usen un aparato auditivo. ¿Cómo reacciona? Le vamos a decir el niño especial, el niño diferente, no son especiales ni son diferentes, ¿no? Tienen una discapacidad y justo se tiene que trabajar de forma diferente, ¿no? Justo también en esto es qué tanto relaciono a mis hijos, por ejemplo, con discapacidades visuales o qué tanto alcanza mi hijo a detectar si tiene o no una discapacidad visual, ¿no? O una discapacidad auditiva o motriz, etc., etc. Y, pues bueno, los límites para el desarrollo de la autonomía y la autorregulación. Hablando, por ejemplo, entonces de frustración, los límites nos van a ayudar. Dicen los neurólogos que el que una persona, un niño específicamente, se frustre es algo bueno. ¿Por qué? ¿Por qué se te ocurre que el que un niño esté así haciendo la tarea sea algo bueno? ¿Perdón? Claro. Claro, porque explora sus emociones, porque se le ocurren soluciones. ¿Alguien más? ¿Se les ocurre otra? Claro, por el esfuerzo. ¿Algo más? Porque, perdón. Tiene que esperar un poco, respirar para tratar de entender también qué es lo que está haciendo y cómo puede resolverlo, ¿no? Gracias, sí, excelente. Aquí es donde vamos a regresar a recordar a nuestra corteza prefrontal, porque justo nuestro prefrontal se va a encargar de qué sí y qué no, ¿te acuerdas? Y con base en esto, nuestro prefrontal se tiene que frustrar. Porque fíjate, te voy a contar un poco. Me muero de calor. De verdad hace muchísimo calor acá adelante. Mucho. Me encantaría, no sé, tener en este momento un abanico. Y vi que la señora sacó un abanico. Mi prefrontal, perdón, dice, no le quites el abanico. Ese abanico no es tuyo. No lo puedes tomar. ¿Cierto? Si mi prefrontal no estuviera desarrollado, yo ya me estaría echando aire, ¿cierto? Porque justo el prefrontal es el que te dice, eso no se toman las cosas ajenas. Y ese prefrontal se va a desarrollar con frustración. Porque entonces, ¿qué va a pasar para la próxima vez que venga a dar una charla acá? Por supuesto, porque ya me frustró el calor. Es un ejemplo, ¿eh? No, estamos hablando como en este contexto, ¿sale? ¿Se te ocurre a ti un ejemplo? ¿Cómo la frustración nos puede ayudar justo a generar resiliencia? Ya nos traen el micrófono. Primero la mamá y después el papá. Gracias. ¿La mamá? Bueno, voy a compartir algo que tiene que ver conmigo. Yo Sí.
por algunas situaciones sí he desarrollado una condición de baja visión, porque es diferente usar lentes a tener una baja visión por situaciones específicas. Entonces, al principio me angustiaba mucho el no poder ver, ¿no?, lo que estaba escrito, o el no poder hacer ciertas actividades que antes realizaba de manera autónoma. Claro. Y bueno, en su momento descubrí que el celular tenía ciertas herramientas que me permitían agrandar la imagen, que me permitían empezar a ser resiliente, a adaptarme a una nueva condición que antes no tuve y que ahora tengo. Y entonces el ser resiliente es empezar a buscar las opciones que tenemos para resolver algo que nos frustra y que no podemos realizar, y que en cierto momento pues nos va permitiendo tener cierta autonomía para poder enfrentarte a los retos que te implican el día a día, ¿no? Claro. Entonces, creo que además todo esto también tiene que ver con valores y prejuicios que tenemos sobre ciertas cosas, ¿no? Porque al final, cuando trabajas estas cuestiones de la educación y de cómo somos resilientes, pues ponemos en juego nuestros valores y nuestros prejuicios o saberes también que tenemos sobre ciertas situaciones. Claro, porque quizá la debilidad visual no va a mejorar, no lo sabemos. Pero lo que sí es un punto importante sobre resiliencia es, yo sí puedo mejorar. Y mi capacidad de aprender a moverle al celular, ¿no? Mi capacidad de quizá empezar a explorar nuevas formas de reconocimiento de objetos, de lecturas, ¿no? Que ya existen hoy los audiolibros, ¿no? Entonces también puede funcionar, ¿no? Muchas gracias por compartirnos esto. Por favor, papá. Sí, todos los niños, en general, los individuos somos diferentes. Hay niños que necesitan un empujoncito para que hagan las cosas. Hay niños que no aceptan la ayuda. Ellos solitos salen adelante en tareas desde chiquitos. Tengo un nieto en segundo de primaria. 7 años. Y si le quieres ayudar, él se enoja. Él no quiere que le ayude nadie. Y así era su papá. Me acuerdo que una vez, más o menos por estas fechas, ya al cierre del ciclo escolar, llegó con un montón de tareas. Y me acuerdo que no decía malas palabras en aquel entonces. Después las aprende uno, ¿verdad? Pero bueno, resulta que... No se preocupe, gracias. Resulta que él estaba haciendo su tarea y se limpiaba la nariz. Y de repente, hablando de frustración, decía, chiva maestra, eras tú. Y al día siguiente, pues yo no le pregunté por qué estaba molesto ni nada, pero al día siguiente llegó muy contento. Papá dice, ¿qué crees? La tarea era para las vacaciones. Yo ya la hice. ¡No! Y ya tuvo vacaciones todo el resto, ¿no? Qué bueno, justo, qué buen ejemplo. Al final, esta autorregulación es bastante importante, ¿no? Necesitamos dejar que nuestros hijos se frustren, sí, para que se vuelvan creativos, porque la creatividad como concepto es la solución de problemas. Entonces, sí es importante que nuestros hijos se aburran, que nuestros hijos tengan quizá solamente un elemento para jugar, ¿no? Si ya tienen alguna consola y quieren 5 juegos más, el tema no es cuánto cuestan y entonces te lo has ganado, sino es ¿para qué necesitamos 5 juegos más? ¿No? Si con uno estamos bien, ¿no? Podríamos seguir por ahí. Y si es que quieres otro, entonces, ¿qué vas a hacer para tener este otro? ¿No? Porque al final es generar esta resolución de conflictos y esta generación de frustración. Los límites y derechos en el contexto de la
famosísima crianza positiva. ¿Cuántos hemos escuchado de la famosísima crianza positiva? Que no los regañes, que no les hagas no sé qué, ¿no? Yo ya tengo, no le pegues, yo ya tengo hasta acá la crianza positiva. Pero ahí vamos con la crianza positiva, ¿no? Porque justo creemos que la crianza positiva es trata a tus hijos como si fueran un cristal, ¿no? Y no va por ahí, ¿no? La crianza positiva es empieza a respetar a tus hijos como una persona que son, ¿no? Y entonces justo el poner límites no tiene que interpretarse como una restricción arbitraria, sino como una guía que va a fomentar el bienestar de nuestros hijos. No es porque lo digo yo, porque soy tu madre, punto, te callas y ya, como las frases que vi allá atrás, ¿no? Que están bien padres, justo, que nos identifican, ¿no? Porque nos encantan. Salud. Más bien es explicar el por qué, pero también encontrar el momento de explicar el por qué. Porque cuántas veces nos pasa que cuando estamos en el mero drama, en el berrinche, en toda la situación, queremos explicar el por qué no puede salir cuando está lloviendo. Tache, ¿no? Porque ni tú ni el niño o la niña están receptivos en ese momento. Entonces, justo el tema es, los límites son importantes. Crea un ambiente en donde existan límites. Y tampoco es que los límites sean súper rígidos. La idea es que empecemos como a flexibilizar un poquito esto, ¿no? Hasta dónde sí, hasta dónde no. Los límites como herramienta para enseñar sobre los derechos y las responsabilidades. Un poquito para ir cerrando esta sesión. Bueno, pues al establecer límites, se puede enseñar a los niños que los derechos van acompañados, por supuesto, de responsabilidades o de obligaciones. Esto entonces les va a ayudar a comprender que su libertad termina donde comienzan las de los demás, ¿no? Esa parte es importante. Y, pues bueno, los límites deben respetar también los derechos de los niños. ¿Cuántas veces nos ha pasado que estamos platicando entre adultos y de repente nuestros hijos empiezan, mamá, 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 o papá, papá, papá? El tema no es un, hazte para allá porque ahorita es mi momento, tú no te metas en las conversaciones de adultos, sino cómo de una manera amorosa, pero también respetuosa, puedo dar tiempo a las dos conversaciones. Entonces, algo que se practica en crianza positiva es voltear con el niño y decirle, en este momento estoy hablando con esta persona, en cuanto termine de hablar con él o con ella, vuelvo contigo. Pero sí cumplirlo, porque a veces se nos va en el tiempo y entonces pues no regresamos con la charla, ¿no? Pero también evaluar si las necesidades de ese momento son urgentes y pues si también son importantes o no son urgentes y no son importantes, ¿no? Y pues bueno, justo esta charla la quiero terminar con esta frase, pero también con esta imagen, ¿no? Es un niño que se cayó porque estaba patinando. Ser resiliente, no significa no caerte. Cuando estamos aprendiendo a hacer una actividad, cuando estamos aprendiendo a ser padres, fallamos un montón de veces. Nos caemos, nos lastimamos, lloramos, nos pasan un montón de cosas. El tema no es que no te pasen, el tema no es evitarlas. El tema es enseñarnos, pero también enseñar como un modelo a nuestros hijos a que siempre podemos volver a levantarnos. ¿Sale? Pues bueno, eso es todo por el día de hoy. Me dio mucho gusto verlos. ¿Y alguna duda, algún comentario antes de cerrar? ¿Todo bien? Cedemos los micrófonos entonces a la señora Silvia. Que tengas mucho cuidado por delante. Gracias. Cierto, por eso abrimos la puerta. Es que, ya les dije en un principio, estábamos allá y tuvimos que correr para acá, para que no se viese interrumpida. Y así sentí que te fuiste bien rápido. Así lo sentí. ¿Qué tal? ¿Les gustó? Pues mañana los esperamos a todos. Mañana es nuestra clausura oficial ya de este ciclo escolar. Ya saben que pues también los invitamos para que pidan un poquito más de permiso porque al finalizar pues ahí compartimos el gusto a través de, pues no sé, un pequeño en vivo para todos ustedes, ¿sí? Yo no quiero dejarlos ir, dame un minuto nada más, no te me arrugas, no les quiero, la próxima lunes